Hola, estamos en We Must Be al Auto Speak, esta vez dedicado a la psicodelia en el Sargento Pimienta de los Beatles. Para ello mi primo Hugo Dávila va a explayarnos conceptos sobre qué contenido tenía un corpus de canciones que él ha elegido y si había alguna sugerencia mitológica o cómo fue el aprendizaje en la época de el hinduismo Beatle, qué personalidades influyeron y qué época marcó después de la música de sus primeros conciertos, cómo se puede subdividir. Si hay una música más bailable en ellos o hay una música que siempre era para escuchar y disfrutar del ocio placentero. Huguito, entonces tú nos das la lección sobre los Beatles, las canciones que has escogido. Sí, claro, según lo que nos has hecho la introducción, al inicio los Beatles tenían bastante música rítmica que se podría considerar bailable en los primeros discos, del 63, 64 hasta el 65, año 1965. Ya a partir de 1966 ellos deciden dejar de hacer conciertos justamente porque había un problema que ellos mismos no se podían escuchar. Era tal el bullicio en las presentaciones que ellos tenían que ellos mismos decían que a veces la gente creo que ni los escuchaba. Iban a verlos y la euforia, los gritos, a veces ni se preocupaban de la música. Hay una anécdota que no es, tal vez se la puedan confirmar las personas que nos ven, en que creo que ellos ni siquiera cantaban las letras correctas porque y la gente ni se daba cuenta. Ni siquiera si se daban cuenta si estaban afinados o no, porque era tal la bulla, tal el griterío, que terminó por estresarlos a ellos y decidieron de un momento a otro dejar de tocar en vivo, hacer directo de conciertos en vivo, y se dedicaron a lo que son al estudio de grabación. Es así que también llega justamente lo que mencionas, las influencias del hinduismo. Esa influencia fue más fuerte en George Harrison, que en el álbum Rubber Soul sacó la canción, el tema Norwegian Wood, algo así como bosque noruego. Se toca un instrumento justamente, ¿no? De de procedencia. procedencia hindú, sí, algo así, exactamente. El sonido es claramente. Y esa canción es una de las mejores de ese disco, con una clara influencia. En el siguiente long play es mucho más fuerte la influencia en George. El disco Revolver del año 66, y ya una canción que tiene una instrumentación, ya un ritmo total, casi prácticamente totalmente hindú. Y así, el que más recibió esa influencia fue George realmente. Los demás Beatles también lo alentaron y le permitían, bueno, como grupo, todos se permitían ideas e influencias y George estaba libre de hacer, ¿no? Y de colaborar en el grupo, y él estaba muy a gusto con el sonido de la India. Luego en el álbum Sargento Pimienta, que se considera tal vez el más psicodélico de los Beatles, si bien ellos no inventaron la psicodelia, pero ellos digamos que la pusieron a un nivel muy alto. El disco de Sargento Pimienta, primer tema del lado B, abre el disco, el lado B, en el caso de los long plays, aunque no eran los CDs, son continuados, pero digamos que la canción Within You, Without You de Harrison también tiene un fuerte sonido hindú, de la India, muy fuerte en la instrumentación, en el ritmo, la orquestación. Y los demás Beatles, bueno, aportaron. A la par de ese long play, el Sargento Pimienta, salieron dos sencillos. Bueno, un sencillo, con el Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que se grabaron antes del disco, pero también con un sonido atendente, más que nada Strawberry Fields Forever, con un sonido hacia la psicodelia. Y esas canciones no se incluyeron en el Sargento Pimienta, pero podrían haber estado fácilmente, si hubiesen podido incluir. Claro. Entonces, esto de grabar para ser vendidos ya por el nombre y reducir el número de conciertos no les produjo pérdidas a ellos.
No, bueno, económicas. Nivel económico. A nivel económico no, porque ya habían, hasta el año 66, habían vendido. Si hablamos económicamente, si nos refiriésemos a la venta de discos, ya tenían vendidos bastantes millones de discos, realmente millones de discos, hasta el 66. Entonces, el no hacer conciertos no les significó realmente una pérdida grande. Además, si nos remontamos a esa época, en los conciertos no se ganaba como se gana ahora. Los artistas de esa época no ganaban los millones que tal vez ganaban ahora lo ganan ahora los artistas empezaron a ganar después los artistas en los 80, 90, 2000 de la actualidad. En esa época ganaban bastante, digamos, por decirlo así, poco, bastante poco, mucho menos de lo que podría uno suponer. No era una ganancia también altísima. Probablemente habrían ganado más con el venta de discos. Sí. Claro. Y como tú nos decías, creo que esta parte de la psicodelia es un último brainstorm o concentración de ideas de los Beatles antes de que se separen, ¿no? Exactamente, fue la cúspide a la que llegaron después de Sargento Pimienta, llegaron a un nivel muy alto, después sacaron discos que tal vez no tuvieron la calidad esperada o deseada, tal vez ya ellos, tal vez por el mismo esfuerzo y tal vez su mismo tren de vida, redujeron un poco su calidad de alguna otra manera. Salieron 2 discos de mediana calidad, el Magical Mystery Tour, que algunos dicen que no es tan bueno, otros dicen que sí, es cuestión de opinión, y un disco Yellow Submarine que se salió para una película del mismo nombre de dibujos animados, que también muchos consideran que no es un disco en sí, sino tal vez, bueno, es un long play, pero no se considera también como de los mejores de los Beatles. Hasta que llegó el año 68, que ellos se fueron a la India, sí, y hicieron un tour, los 4, a ver al Maharishi de la época, un personaje muy importante. Estuvieron un tiempo, después se regresaron. Bueno, los primeros que se fueron, si no me equivoco, fueron Paul y Ringo, si no me equivoco. George se quedó un poco más con John. Después ya, bueno, en ese periodo de enero a marzo, abril que se quedaron en la India, escribieron muchas canciones. Pero ya no era, los Beatles ya estaban justamente en esa etapa ya de separación. Desde el 67, inicio del 68 ya había un clima como que el grupo se estaba separando. Y ya no escribían como una banda en sí, sino como si fueran 4 cantantes independientes. Claro, seguían siendo Beatles, pero ya John y Paul no componían como antes. George, bueno, componía siempre a su estilo y Ringo también daba lo suyo, pero ya no había esa unión que tuvieron hasta el 67, el año anterior, ¿no? Que trabajaban codo a codo de una manera especial, diferente, ¿no? Ya se veía señas, indicios de que se querían separar. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Hugo, y así hemos pasado a ver otra etapa de los Beatles que marca, pues inclusive también a escritores, porque hay poemarios, cuentos, novelas que tienen títulos de las canciones de los Beatles en todo el mundo, no solo en Europa. Así es. Ha influido bastante, ¿no? Sí. Son iconos culturales y no va a desaparecer su impacto. Así es. Entonces, nosotros nos veremos en cualquier otra emisión de arte, literatura o música. En este We Must Be Allowed to Speak hablamos con Hugo Dávila y será hasta una próxima ocasión en que nos visitemos. Gracias por vuestra compañía. Gracias, Marcelito, por presentarme y aprender en tu canal. Sí, gracias, Gracias.